que vamos a tener el día de hoy con respecto a los patrones de diapositivas. A más de alguno ya ha podido trabajar, ha podido realizar esta práctica con respecto a esta parte, a esta parte de patrones de diapositivas que realmente son aquellas modificaciones que nosotros podemos realizar a plantillas de PowerPoint, hacer cualquier tipo de acción. Entonces ahí tenemos que qué es un patrón, realmente, que el concepto de qué es un patrón. Y el patrón, ahí tenemos la respuesta, que está formado por un conjunto de fondos de color, de letras, de formas Copiamos, o profesor. imágenes que aparecen en nuestra diapositiva. A eso se refiere cuando vemos que es realmente un patrón, ¿no? Es el que está formado por todo aquel conjunto de colores. Y también vemos que ese conjunto de colores o esas formas se pueden modificar. Y estos patrones, cuando son modificables, obviamente ya después no podemos hacer cambios sí si hay alguna modificación de parte de una persona externa. Entonces, ahí vemos la siguiente pregunta, que esta página se la voy a subir ahí a Moodle para que la puedan copiar. Solamente son esas dos preguntas, ahí porque lo demás lo vamos a hacer, lo voy a realizar en este momento de manera práctica, viendo estos pasos de patrones de diapositivas. Y ahí tenemos entonces en qué nos ayudan los patrones. En lo siguiente, número 1, agregar nuevas diapositivas a nuestras presentaciones con nuevos diseños. Es decir, de que a esa o a cada una de las diapositivas de una presentación le podemos cambiar el diseño. El diseño en cuanto a su hoja, digamos, a su hoja de cómo se va a observar, cómo se va a observar, que si voy a quitarle color o voy a aplicarle otro tipo de color, alguna forma, todo eso es lo que se puede agregar ahí. Y la número 2, ¿en qué otro aspecto nos ayudan estos patrones? Es que si se realiza un camino en el patrón, automáticamente se actualiza la presentación. Es decir, un cambio más que todo, un cambio, no, perdón, ahí es cambio. Cambio, si se realiza un cambio en el patrón, automáticamente se actualiza la presentación. Es decir, que si realizamos un cambio de color o realizamos un cambio de giro de alguna forma o cambio de alguna orientación, algo que cambiemos ahí, un texto, se va a modificar automáticamente a lo demás de la presentación. Entonces, a eso se refiere. Eh, algo se refiere con respecto a esa modificación ahí. Y todo se va a actualizar, es decir, que no necesitamos estar cambiando después plantilla por plantilla. Si cambiamos ahí un solo tema de texto, un solo tema de diseño, todo eso se va a reflejar ahí para todas las diapositivas. También el número 3 es que protege los fondos de personas a quienes enviamos la presentación. Es decir, de que estos fondos ya no van a ser, si no se maneja esta parte de patrones, entonces obviamente esa persona no va a hacer ningún tipo de modificación porque estas modificaciones simplemente se hacen con la parte de vistas y de patrones de diapositiva. Entonces, esas son las dos preguntas que podemos conocer con respecto a los patrones de diapositiva, en qué es realmente esos patrones de diapositiva y en qué nos ayudan. Para esas dos preguntas, ahí las van a copiar en su cuaderno, lo voy a subir este formato, y voy a realizar entonces la práctica para poder ver estas opciones.
Vamos a ver esos fondos de colores, esas letras y esas formas o imágenes que vamos a insertar en una diapositiva y también ver que se va a actualizar de una sola vez todas las diapositivas que se contengan ahí. También que se va a hacer un cambio automáticamente y que se va a proteger de alguna manera esta presentación. Entonces voy a abrir PowerPoint ahí. Y una vez que tengo ahí PowerPoint, voy a seleccionar una plantilla en blanco. Ahí tengo. Por ejemplo, aquí voy a colocar su grado para tener ahí el ejemplo. Octavo C, informática. Y voy a agregar una nueva diapositiva acá. Insertar una nueva. Y en esta nueva, como va a ser la demás diapositiva, le voy a colocar el tema que son los patrones de diapositivas. Y voy a hacer acá el cambio. Entonces, una vez que tengo mi presentación ya lista, que tengo todo el tema, tengo el contenido, toda esa información, entonces lo que prosigue es poder colocarle, ¿qué? Poder colocarle lo que es el diseño. Entonces, ¿dónde me voy a ubicar con diseño? Voy a hacer esto conectar para que no nos estorbe este video. Y acá tengo la parte de diseño. ¿A qué se refiere esa parte de diseño? Es en donde tenemos, ahí tenemos que esa parte de diseño podemos elegir un tema en específico. Ahí existen diferentes temas y esos temas tenemos que cada uno es diferente, ¿verdad? Es diferente esos temas y podemos hacer un tipo de acción, un tipo de acción a ello, ahí de un solo. Y después de eso, tener esa parte o esa adecuación ahí de selección. Ahí voy a seleccionar un tipo de diseño, voy a seleccionar esta. Cuando tengo este tipo de diseño que he seleccionado obviamente el tema, puedo también hacer un cambio acá con respecto a la variante. ¿A qué se refiere esas variantes? Es los colores que va a tener nuestro tema. Ahí podemos ver que hay diferentes colores con respecto a nuestro tema. Hay diferentes colores que podemos aplicar. Ahí vemos, hay una serie de colores aplicables a esta presentación. A esta presentación, ahí un solo, podemos ver que existen diferentes colores que ahí podemos ir seleccionando y una vez que se selecciona un color que queramos que obtenga ese tema, por ejemplo voy a elegir ese rojo, entonces ahí tenemos lo que es la presentación ahí y una vez que tengo esa presentación que sucede, que ahí podemos tener ese tipo de acción ahí, de un solo, ahí elegí ya el color. Una vez que tengo ese color, entonces ver la parte de patrones. Ya tengo el diseño, tengo el tema, entonces me voy a ubicar en la parte superior. Están todas las opciones de las herramientas, las barras. Entonces voy a seleccionar la barra de vista, la opción de vista. Esa opción de vista, ¿qué es lo que realizamos? Esa vista ahí, voy a seleccionar la parte de patrón. Más de algunos tal vez ya ha trabajado con esta parte de patrón y los que no, pues conocer de que podemos ubicarnos ahí en vista y después en patrón de diapositivas. Al momento de ubicarme en patrón de diapositivas que realizo, ahí voy a tener ya el esquema para poder ver
cuál es la adecuación que vamos a tener ahí. Y una vez que tenemos ahí esa adecuación ahí respectiva, podemos modificarla. Esta sería la primera página, el tipo de diseño, vemos que es diferente acá. Esta es para la página como que principal y acá tenemos la otra. Esta primera página, la primera siempre, es la que se utiliza en las diapositivas. En las diapositivas que van en segundo lugar. Y esta otra es la que utiliza la diapositiva 1, es decir, la del título. Y esta la demás. Esa es la diferencia. Esta va a ser la general, la que se utiliza para todo la presentación. Y esta segunda es la que se utiliza para la primera, que es la del título, la principal. Entonces, si quiero hacer modificaciones en esta primera, por ejemplo, acá vemos, selecciono, este es el tema y a este tema puedo hacerle modificaciones. Este es el tema que está acá, que es seleccionado. Puedo modificarle el color, pero no me voy a ubicar acá porque si le selecciono acá en esta parte es para seleccionar todo el tema, pero solo quiero modificar el dibujo que está. Entonces me ubico acá en esta parte del dibujo y después ahí en formato. Cuando ya estoy, veamos que acá ya estoy ubicada en formato. Una vez que ya selecciono y estoy ubicada en formato, puedo ya cambiar el color. Si, por ejemplo, solo quiero cambiar algo puntual, entonces ahí, por ejemplo, me ubico adentro y ahí selecciono una parte. Voy a colocarle un color de relleno. Por ejemplo, aquí le voy a colocar el color verde. Que acá a esta le voy a colocar otro color ahí. ¿No? Si no está dentro de estos colores, voy a ubicarle más relleno para que me abra la parte de paleta de colores y ahí puedo seleccionar un color en específico ahí para poder adicionar ahí, por ejemplo. Y si quiero cambiar otro acá, otros colores y aquí también poder colocar ahí. Una vez que tengo ya, si quiero hacer este tipo de modificación o si quiero, por ejemplo, quiero eliminar uno de ellos, también puedo hacer, digamos que quiero eliminar este de abajo, lo voy a eliminar simplemente seleccionándolo y presionando la tecla de suprimir ahí y ya lo elimino. Y si quiero esta, que tengo otra orientación, acá puedo hacer esta modificación. ¿Sí? Y ahí pues ya vemos que ha cambiado. Esta si quiero hacerla más grande para que cambie su totalidad, que esta llegue hasta arriba, vemos ahí, va cambiante, ahí, y que sea diferente acá, esta parte, ahí puedo hacer esa rotación de esta primera forma. Ahí está. Una vez que hago esto, también puedo hacer el cambio general de esta parte, digamos, lo selecciono toda y quiero que sea hasta el otro lateral. Puede ser de que la quiera ubicar acá en este espacio o que sea aquí en este otro, toda ahí. Vemos que quiero ubicarla acá, entonces eso es lo que hago. La voy a ubicar en este espacio. Digamos que quiero cambiar también o quiero adicionarle una forma, entonces me ubico en la parte de insertar y estando en esa parte de insertar, le voy a seleccionar acá la parte de formas, ahí puedo seleccionar una forma, la forma que desee para este ejemplo, aquí puedo seleccionar este círculo y una vez que hago esto, igual esta la puedo hacer más pequeña todavía si quiero acá. Vemos. Y acá adicionar esta otra forma, ahí, por ejemplo, que esta forma tenga otro tipo de color, puede ser. Insertar también, irme a la parte de insertar e insertar una imagen, me ubico ahí en imagen, me va a abrir esta pantalla flotante, entonces ahí en esta pantalla flotante vamos a buscar nuestra imagen, ahí me voy a ubicar, en esa parte voy a buscar el logo de la institución, ahí ya lo tengo, y la ubico por acá.
Si este logo, por ejemplo, quiero hacerle alguna modificación para que tenga un brillo o algo, simplemente le damos clic derecho y formato de imagen. Le doy formato de imagen, ya me aparecen estas opciones de formato. Si quiero aplicarle la sombra, ahí puedo seleccionar sombra y ahí en la sombra voy a colocar ahí el tipo de sombra que voy a adicionarle. Ahí, por ejemplo, vemos que son las diferentes formas ahí que tenemos ahí diferentes tipos de sombras. Si queremos aplicarle un tipo de color de sombra, un color negro, que es el que comúnmente está, o vemos ahí, son otros diferentes colores que podemos aplicarle a la sombra. Entonces aquí lo voy a seleccionar. También si queremos aplicarle un reflejo, si queremos aplicarle iluminación ahí, por ejemplo, a nuestro objeto, queremos ahí adicionar, puedo seleccionar, ahí vemos que cambia y también cambiarle el color, si no queremos ese, no nos gusta, entonces ahí poder cambiar la intensidad de ese color, ahí vemos que ha cambiado. También que los bordes, si queremos cambiar esos tamaños o de los bordes, el formato en 3D que está, es decir, acá esta parte de formato 3D es con respecto al biselado, vemos ahí que cambia según cómo está establecido nuestra imagen. Ahí tenemos ese otro tipo de biselado. Si no queremos aplicarlo, le damos clic en ninguno. Esos son, si queremos agregarle algún tipo de giro también que tenga nuestra forma, por ejemplo ahí, nuestro logo, vemos ahí que vaya a ser cambiante. Todo eso se puede modificar o si no queremos ningún tipo acá, le vamos a dar sin giro. Entonces esas son opciones del formato de imagen, el formato. También está el tamaño propiedades para poder cambiar el tamaño de nuestra forma. Todo aquí, el relleno, toda esa parte de relleno también de la forma que podemos adicionar. Una vez que ya tenemos aplicado eso, le puedo dar clic acá en X para poder cerrar. Ahí ya tengo esa imagen. Puedo ubicarme acá en esta parte del círculo y en esa parte del círculo voy a, esa forma de ese elipse, voy a aplicarle otro color. No me gusta ese, entonces le doy clic derecho y formato de forma. Ahí puedo ubicarme en la parte del relleno. Son los diferentes tipos de relleno que puedo adicionarle. Todos esos son los tipos de relleno. Entonces, para adicionar esos tipos de relleno, puedo seleccionar uno. Voy a seleccionar un tipo de relleno ahí para aplicar a esa forma. ¿Qué tipo de relleno? ¿Qué tipo de relleno va a tener? Por ejemplo, degradado. Quiero aplicarle un degradado, entonces vemos ahí que va aplicando un degradado que ahí podemos adicionar ahí respectivamente. Y ese tipo de degradado, ahí podemos cambiar acá, degradados con degradado, relleno de degradado, y ahí estos son los puntos de degradado. Esos tipos o puntos de degradado va a tener ahí, por ejemplo, es un color rojo, entonces si quiero añadir otra más, simplemente le doy doble clic y ya se añade. O simplemente doy acá clic en más para que me adicione, ¿ven? Me adiciona más. O darle clic en el menos, ahí pues, selecciono uno y le doy menos en la X para poder eliminar. Ahí, ¿vemos? Elimina. Entonces acá, si quiero aplicarle otro color degradado, simplemente selecciono esa viñeta, le doy clic ahí en color y una vez que le doy clic, ¿qué pasa? Voy a darle acá en esta parte de color si quiero añadirle ese color o quiero añadirle otro color diferente ahí, por ejemplo.
acá puedo adicionarle otro color. Por ejemplo, ahí que sea un color gris o que sea un color blanco o un color amarillo. Ahí está. Entonces ahí puedo ir haciendo esa mezcla. Aquí, por ejemplo, este otro quiero adicionarle un color blanco. Entonces, todo esto es con la parte de relleno. Y si no queremos, este es un tipo de relleno lineal, pero podemos adicionar un relleno que sea radial, que sea rectangular o que sea de camino. Todos esos son los tipos de rellenos que podemos aplicar a nuestra forma. Vemos acá también ya uno preestablecido. Podemos seleccionar o modificarlo según sea conveniente que nosotros queramos adicionar. Vemos ahí toda esta parte de la forma ahí que podemos incluir. Podemos incluir ahí nuestra forma. Si también podemos aplicarle a esta forma, podemos aplicarle otras opciones. Por ejemplo, acá tengo mi forma, entonces puedo adicionarle, aparte de ese color, de relleno, adicionarle también esa línea, es decir, el contorno, si queremos que tenga un contorno, o las otras opciones de esa forma. Por ejemplo, si queremos adicionarle sombra, un sombreado a nuestra figura, ahí puedo ir seleccionando una sombra, que esa transparencia sea intensa, que tenga un tipo de desenfoque. También, además de la sombra, puedo adicionar un tipo de biselado, vemos acá. Todos esos son tipos de biselados que puedo añadirle para que sea cambiante ahí nuestra figura, nuestra forma. Ahí, por ejemplo, son todos los tipos de adiciones que puedo tener ahí con nuestra figura. Todo ahí. Y adicionar a toda esa iluminación también que se desea, esa parte de iluminación, cambiar esa parte del biselado, si se quiere otro tipo de biselado o si se quiere otro tipo de modificación. Una vez que tenemos todas las modificaciones respectivas, le podemos dar clic en cerrar vista. Acá al momento de cerrar vista, vemos que se ha modificado la primera, porque es la primera que es la de la del título. Y vemos que no puedo cambiar de lugar. Si quiero cambiar de lugar este logo, no puedo porque ya está en el patrón. Ya está en el patrón de diapositiva, entonces no puedo modificar esto, colores, nada. No puedo quitar esto, no hacer nada hasta que me vaya otra vez a vista y patrón de diapositiva. Ahí podemos hacer otra modificación. Si quiero que salga, por ejemplo, algo otro tipo de acción, ahí podemos hacerlo. Y ver modificar esta otra segunda que ya va a ser, esta primera, perdón, que va a ser para poder modificar todas las diapositivas que va a seleccionar. Puedo darle clic acá en una de ellas o quitar esta y aplicarle la misma que tenemos acá para hacerlo más rápido. Voy a adicionar esta misma, a esta misma y con esta figura, ahí ese logo, ahí tengo ya complementado. Y a este le voy a aplicar otro tipo de formato, me voy a dar clic derecho, formato de imagen, y ahí le voy a cambiar el color de la sombra, ahí. Quiero que sea otro tipo de color para ahí tener la representación. Que sea más otro tipo de edición. Ahí con respecto a la sombra, a la sombra que se va a tener ahí con respecto a esa imagen. Ahí tiene todas esa forma ahí adicionando. Y al momento también le quiero colocar un texto, entonces ahí selecciono las formas y la opción de texto. Una vez que selecciono esa parte, entonces voy a colocar mi texto. Voy a colocar mi texto acá. Puedo colocar acá el texto, por ejemplo, el nombre del autor o el tema. Vemos acá, por ejemplo, el tema.
tema, puedo colocarle ahí patrones de diapositivas para que aparezcan todas. Una vez que tengo ese tema ahí, puedo cambiarle lo que es con respecto acá a la fuente. Ahí, por ejemplo, todo poder ir seleccionando cuál es la fuente que voy a querer que agregue para todo. ¿Cuál es esa fuente? Por ejemplo, esta puedo adicionar que sea más grande. Ahí puedo adicionarla. Que también pueda tener un tipo de color. Ahí puedo cambiar. Que sea otro tipo de color. Puedo irme acá en esta parte y acá puedo seleccionar un tipo de color. Ahí está. Ya seleccioné un tipo de color. También, ¿qué otra de las opciones podemos tener? Ahí en formato, puede aplicarle otro tipo de acciones en cuanto al relleno, contorno, todo eso se puede aplicar ahí. Y si no queremos ya realizar otro tipo de modificación, le damos cerrar vista. Al momento de cerrar vista vemos que esta es la primera que no lleva absolutamente nada, simplemente esto, pero vemos que no puedo modificar. Y la demás, la otra que lleva ya este nombre acá abajo, vemos, no puedo cambiar de lugar, no puedo modificarlo porque ya está en el patrón de diapositiva. Y al momento que le dé clic en nueva diapositiva, todas, vemos ahí, todas las diapositivas van a aparecer con lo mismo. ¿Vemos? Si le doy clic en nuevo, no le estoy dando a clicar y aparece lo mismo. Entonces, eso es con respecto a esos patrones que podemos cambiar, que podemos adicionarle diferentes colores, también con la parte de texto. Cada uno de estos patrones son los efectos que podemos adicionarle. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de letra tiene acá? Es un tipo de letra Corbel. Entonces, si quiero adicionar un mismo tipo de letra de fuente para todos, me voy a ubicar siempre en vista, patrones de diapositiva, y ahí voy a seleccionar la primera, porque la primera es la que es la encargada del diseño de toda la diapositiva, y esta segunda es la encargada de la primera diapositiva, que es la del título. Entonces voy a adicionar esta otra que es la que lleva toda la tema, el diseño que lleva toda la tema diapositivas. Puedo cambiarle aquí el tipo de letra, ahí el estilo de esa fuente, ahí puedo cambiar según cómo deseo que tenga esa fuente. Vemos ahí, todos son estilos de fuentes. Ahí, todos estos son estilos de fuente según cómo queremos dejar nuestra presentación. Entonces ahí en fuente puedo seleccionar qué tipo de fuente. La que está ya por defecto es la de Corpel, pero podemos cambiarlo. Aquí, por ejemplo, quiero cambiarlo a esta de Zen. Ahí le selecciono. Entonces le doy cerrar y vamos a ver el cambio. Ahí podemos ver que se cambió. ¿Vemos? Todas entonces van a tener este mismo tipo de estilo. Ese mismo estilo, vemos ahí. Todas van a tener el mismo tipo de fuente. Si queremos que tenga el mismo tipo o el tamaño de la letra, siempre ahí se le puede cambiar. Y si queremos cambiar, por ejemplo, quiero cambiar el color de fondo de esta plantilla, ahí simplemente o puedo cambiar el efecto, por ejemplo, ahí el efecto que se tenga, ahí puedo cambiar el color. Puedo cambiar el color, ahí, por ejemplo, puedo cambiar el color de nuestra plantilla. Ahí, por ejemplo, buscar otro tipo de color ahí, según cómo quiera hacer ese respectivo cambio. Vemos ahí que hay diferentes tonalidades. Ahí, por ejemplo, quiero cambiar esta. Le doy clic y me va a cambiar todo. Me cambia todo porque he seleccionado ahí color. Sí, también está la parte de color de fondo ahí, por ejemplo. El color de fondo que si quiero cambiarle, o acá en formato de fondo, puedo cambiar ese tipo de relleno de ese fondo acá.
Por ejemplo, aquí quiero cambiar ese relleno que sea otro color. Por ejemplo, aquí puedo seleccionar un verde. Aquí puedo eliminar este. Y adicionar acá, vemos ahí, puedo ir cambiando ese degradado de color que va a tener nuestra presentación. Y ahí le voy a dar, le puedo dar acá en cerrar, y va a aplicar el cambio. Va a aplicar el cambio solo a esa primera porque es a la que seleccioné. ¿Vemos? Si ya quisiera aplicarle a todas las demás, tendría que irme a vista, patrón de diapositiva y hacer el cambio no solo en esta primera, sino que hacer también en esta otra, para que se aplique a todo. ¿Vemos? Esa es la diferencia, que si hacemos cambio en esta segunda, es que se va a aplicar a la primera, que es la del título, y si hacemos cambio en esta primera, es que se va a aplicar el cambio a todo. Entonces, a todas las demás diapositivas le damos cerrar y ahí está el cambio. Entonces, ahí con los patrones de diapositiva vemos que es un cambio total de nuestras presentaciones, ya no utilizar los mismos diseños acá, sino que otro tipo de diseño, cambiarlos o hacerlo desde cero, lo podemos hacer y vemos que no nos va a cambiar. Así ya no nos va a perjudicar que se vaya a estar moviendo esta sí porque es ya el texto, pero acá vemos no se va a cambiar tampoco el logo, ni tampoco está el tema que está incrustado abajo. Esa es con la parte de patrón de diapositiva. No sé si tienen alguna duda con esa parte de patrón de diapositiva. ¿No hay dudas? Bien, si no hay duda, entonces voy a pasar la asistencia antes de que se nos termine el tiempo. Voy a colocar. Recuerden que ese video de esta clase va a estar ahí en Moodle. Ya también hay unas asignaciones